Imagina un imperio tan grande que parecía imposible de destruir. Desde los desiertos abrasadores de Egipto hasta las montañas heladas de Britania, Roma dominaba el mundo conocido, pero incluso los gigantes pueden caer. Y el siglo III fue el momento en que el Imperio Romano empezó a desangrarse desde dentro. Entre el año 235 y el 284 después de Cristo, Roma vivió una pesadilla que casi la borró del mapa. Guerras civiles, emperadores asesinados, crisis económica, epidemias, rebeliones e invasiones por todos los frentes. Era como si los dioses hubieran decidido castigar a la humanidad por su arrogancia. Todo comenzó cuando el emperador Severo Alejandro fue asesinado por sus propios soldados durante una campaña contra las tribus germánicas. Con su muerte, el orden se rompió. Las legiones, hartas del poder de Roma y del Senado, comenzaron a imponer su propia ley. Así surgió Maximino el Tracio, un general de origen humilde, el primer emperador que no provenía de la nobleza. Su ascenso cambió las reglas del juego. Ya no gobernaban los herederos, sino los más temidos. Comenzaba la era de los emperadores soldados, una sucesión frenética de líderes militares que se coronaban en el campo de batalla y morían igual de rápido. En apenas medio siglo, más de 20 emperadores se alzaron y cayeron como fichas de dominó. Casi todos fueron proclamados por sus tropas y luego traicionados por ellas. La lealtad ya no era hacia Roma, sino hacia el general que prometiera más botín o victorias. El Senado se volvió una sombra, un recuerdo del pasado glorioso, mientras los ejércitos provinciales se enfrentaban entre sí, arrasando ciudades y destruyendo el mismo imperio que juraban proteger. Mientras tanto, el caos interno abrió las puertas al desastre. Los godos cruzaron el Danubio, los persas saquearon Siria y Mesopotamia, y en Occidente, las provincias comenzaron a separarse. Surgieron imperios paralelos, como el Imperio Galo en el norte, o el Reino de Palmira en el este, cada uno gobernado por sus propios caudillos, que ya no reconocían a Roma. El comercio se desplomó, las minas se agotaron, y la inflación convirtió el dinero en papel sin valor. Incluso las pestes diezmaron a la población, debilitando al ejército y dejando las fronteras indefensas. Era el colapso total. Roma, la ciudad que alguna vez gobernó el mundo, se devoraba a sí misma. La autoridad imperial se había convertido en una farsa. El poder estaba en manos de quien tuviera más legiones y menos escrúpulos. Cada emperador duraba meses, a veces semanas. La idea misma de imperio parecía condenada. Y sin embargo, cuando todo parecía perdido, surgió una nueva generación de líderes capaces de restaurar el orden. Entre ellos, Aureliano, conocido como el restaurador del mundo, quien logró reunificar las provincias rebeldes y devolverle algo de gloria al imperio. Pero el daño ya estaba hecho en Roma, jamás volvería a ser la misma. La crisis del siglo III marcó el principio del fin, el momento en que la invencible Roma miró su propio reflejo y vio que también era mortal. Tal inestabilidad política debilitó gravemente al gobierno central y lo dejó incapacitado para afrontar las amenazas externas. Numerosos pueblos bárbaros aprovecharon esta debilidad para intensificar los saqueos a lo largo de las fronteras. Las tribus germánicas presionaban en la frontera norte, mientras que los persas sasánidas se convirtieron en una amenaza constante en Oriente, culminando en humillaciones como la captura del emperador Valeriano en el año 260. La economía de Roma también entró en declive durante este periodo, principalmente por las guerras constantes y la mala gestión fiscal. Una inflación desbocada, agravada por la devaluación de la moneda, devastó el comercio y empobreció drásticamente a la población. Las rutas comerciales inseguras y los impuestos asfixiantes agravaron el desorden económico y social. Epidemias devastadoras, como la peste de Cipriano, que asoló entre los años 251 y 270, diezmaban la población, debilitando aún más la economía y el ejército. El efecto combinado fue una profunda crisis agrícola y una drástica disminución de la mano de obra disponible, tanto en las ciudades como en las propiedades rurales. Las provincias, abandonadas por una administración imperial debilitada, empezaron a fragmentarse políticamente, dando origen a estados separatistas como el Imperio Galo
y el reino de Palmira. Ambos intentaron establecer administraciones independientes, desafiando directamente la autoridad central romana. En el año 260, el emperador romano Valeriano fue capturado por los persas sasánidas y su hijo Galieno, gobernante del Imperio Occidental, no logró contener la crisis. Al mismo tiempo, las provincias occidentales sufrían fuertes invasiones de pueblos germánicos, como los francos, alamanes y vándalos. Al sentirse abandonadas por Roma, las legiones de la región decidieron actuar por su cuenta. En este contexto surgió Póstumo, un comandante militar en la Germania Superior. Tras repeler a los invasores y ejecutar al hijo de Galieno, que estaba bajo su custodia, Póstumo fue aclamado emperador por las tropas locales y fundó lo que llegó a llamarse el Imperio Galo. El Imperio Galo imitó el sistema romano tradicional. Contaba con un senado regional, nombraba cónsules e incluso acuñaba su propia moneda. Su capital se estableció en Augusta Treverum, la actual Treveris, en Alemania. Su misión principal era defender y administrar las provincias occidentales, amenazadas tanto por incursiones bárbaras como por el caos interno de Roma. El Imperio Galo no era intrínsecamente hostil. A Roma se veía a sí mismo como una solución de emergencia ante la incapacidad del gobierno central para proteger Occidente. Aún así, los emperadores romanos tildaron a sus gobernantes de usurpadores y lanzaron varias campañas para recuperar el territorio. Tras la captura de Valeriano en el año 260, las ricas provincias orientales, expuestas a las invasiones persas, quedaron prácticamente indefensas. Palmira, una próspera ciudad comercial entre Roma y Persia, asumió la tarea de salvaguardar la región. El gobernante local, el general romano Odenato, obtuvo importantes victorias contra los persas y fue recompensado por Roma con títulos honoríficos. Después de su asesinato en el año 267, su esposa Zanobia tomó el poder como regente de su hijo Babalato y pronto condujo al reino por un nuevo camino. Zanobia era una orgullosa reina que hablaba con fluidez griego, latín, arameo y egipcio, y que se presentaba como heredera de Cleopatra y de los reyes partos. Expandió rápidamente el control palmireño, tomando Siria, Egipto, partes de Arabia Petrea y Anatolia. Se proclamó reina de Oriente y otorgó a su hijo Babalato el título de Augusto, un título imperial romano, rompiendo así abiertamente con la autoridad de Roma. La crisis solo comenzó a revertirse bajo el emperador Aureliano, que reinó de los años 270 a 275, han decidido a restaurar la unidad imperial. Aureliano reconquistó primero la Galia en Occidente y luego se volvió contra Palmira. En el año 272, Aureliano marchó por Asia Menor y derrotó a las fuerzas de Zanobia en Emesa. Después, avanzó hasta Palmira, sitiando la ciudad. Zanobia intentó huir y buscar ayuda persa, pero fue capturada al cruzar el Éufrates en el año 273. Palmira fue saqueada tras otro intento de rebelión y el imperio separatista fue disuelto formalmente. Aureliano llevó a Zanobia a Roma como una ilustre prisionera, exhibiéndola en su triunfo. Según algunos relatos, desfiló adornada con joyas y cadenas de oro. En lugar de ejecutarla, Aureliano le perdonó la vida y le concedió una villa en Tíber, la actual Tibalé, donde se dice que pasó el resto de sus días como matrona romana. Uno de los efectos más inmediatos de la crisis fue el colapso del sistema monetario. Desde mediados del siglo III, los emperadores comenzaron a acuñar monedas con menor contenido de plata, especialmente el denario, durante siglos pilar de la economía romana, para pagar salarios cada vez mayores a tropas numerosas e indisciplinadas. Los emperadores emitían más monedas sin respaldo real. El resultado fue una inflación paralizante. El poder adquisitivo se desplomó y el comercio interno sufrió gravemente. El ejército romano creció sin control, tanto en número de soldados como en costos de mantenimiento. Como los emperadores estaban constantemente amenazados por rebeliones, intentaban garantizar la lealtad de los soldados mediante dinero gratis, incluso cuando el tesoro no podía sostenerlas. La producción agrícola y artesanal no podía seguir el ritmo de este gasto, lo que llevó al Estado a imponer impuestos más pesados a los civiles. La crisis económica empujó a las ciudades romanas al declive. Muchas fueron abandonadas o vieron menguar sus poblaciones,
y la clase media urbana prácticamente desapareció. El poder y la producción se trasladaron al campo, de donde los grandes terratenientes llegaron a controlar vastos latifundios trabajados por labradores dependientes, como los colonos, que perdieron su libertad económica. Tras casi 50 años de colapso político, crisis económicas, invasiones y guerras civiles, el Imperio Romano parecía al borde de la desintegración. Pero en el año 284, un nuevo emperador subió al trono con un plan radical de reorganización, Diocleciano Anjombre. De origen humilde y carrera militar, Diocleciano fue proclamado emperador por las tropas tras la muerte de Numorriano. Su reinado marcó el final de la llamada anarquía militar y el inicio del dominado, una forma de gobierno imperial más centralizada y absolutista. Diocleciano comprendió que la crisis del siglo III no podía resolverse solo con fuerza militar. El imperio debía reformarse por completo, atacando sus principales puntos débiles. En el año 293, Diocleciano creó un nuevo sistema de gobierno llamado la tetrarquía. El imperio se dividiría entre 4 gobernantes, cada uno responsable de una parte del territorio, todos unidos bajo la autoridad imperial y la defensa mutua. Cada emperador se encargaba de la administración, la recaudación de impuestos y la defensa militar en su región. Diocleciano supervisaría Tracia, Egipto, y Asia Menor. Maximiano asumió el control de Italia. África e Hispania. Galerio gobernó el Danubio y los Balcanes, y Constancio Cloro administró la Galia y Britania. En caso de crisis, los tetrarcas podían combinar sus fuerzas contra un enemigo común. El sistema estaba diseñado para asegurar una sucesión pacífica. Los césares sustituirían a los augustos y luego se nombrarían nuevos césares. En el año 305, Diocleciano abdicó voluntariamente, algo sin precedentes entonces, junto a Maximiano, permitiendo que los césares asumieran como nuevos augustos. Sin embargo, tras su partida, la tetrarquía se desmoronó rápidamente. Surgieron nuevas disputas entre los sucesores, alimentadas por las ambiciones personales de los césares y por guerras civiles, como la que enfrentó a Constantino y Magencio. El legado duradero de las reformas de Diocleciano fue la constatación de que un solo emperador ya no bastaba para gobernar el imperio eficazmente, idea que perduró en la posterior y definitiva división entre los imperios romano de Occidente y de Oriente en el siglo V. Los historiadores ven la crisis del siglo III como un punto de inflexión decisivo en la historia romana que marca el fin de la antigüedad clásica y el comienzo de una nueva etapa. El Bajo Imperio Romano, cuyas estructuras políticas y sociales diferían profundamente de las del momento de máximo esplendor imperial. Y aquí es donde te pregunto, ¿puede un imperio tan vasto realmente salvarse de sí mismo? La historia de Roma nos enseña que los gigantes no caen solo por enemigos externos, sino por el peso de sus propias contradicciones. Diocleciano logró estabilizar lo imposible, pero a un costo enorme sacrificó la libertad para mantener el orden. Y aunque su tetrarquía fue un intento brillante de control, también fue el principio del fin del ideal romano de unidad. Imagina vivir en esa época en impuestos asfixiantes, ciudades abandonadas, campesinos convertidos en ciervos, y un Estado que vigilaba cada rincón del imperio. ¿Crees que valía la pena tanta rigidez para conservar la grandeza de Roma? Cuéntame en los comentarios. ¿Fue Diocleciano un salvador visionario o el arquitecto del final de Roma? Si te apasiona descubrir los momentos en que el mundo cambió para siempre, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en el próximo episodio exploraremos cómo Constantino tomó el legado de Diocleciano y lo convirtió en el Mayo Regiro de la historia romana.